Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Lick. Buenas Hola. tardes, Luis. Buenas tardes. Miren, antes de continuar con la clase, quiero informarles de una disposición académica administrativa de hace pocas horas. Miren, cuando en la primera clase yo les di la información de que este es un curso intensivo de sociología general, pero también a la misma vez acelerado. Resulta que pueden haber cursos intensivos, pero no acelerados. Pero este es un curso intensivo y también acelerado. Entonces, ¿por qué va? ¿Por qué acelerado? Porque vamos a cubrir lo que en un ciclo normal lo cubrimos en 16, 18 semanas. Hoy lo vamos a cubrir en 5 semanas. Un poquito más de un cuarto. O sea que nos vamos a tomar un cuarto de ciclo para desarrollar el curso. Entonces, es acelerado. ¿Sí? Es acelerado. Entonces, no se compara. 5 semanas no se comparan a 18 semanas. ¿Sí? 5 semanas viene siendo un poco más de un cuarto. Y entonces, es necesario que si se va a trabajar así, es necesario que haya como una constante evaluación. ¿Sí? A tal grado que se me informó que en este ciclo o interciclo es necesario tomar en cuenta la asistencia a las clases, porque somos pocos. ¿Sí? Son 11 compañeros y compañeras. Así que se nos ha encomendado tomar en cuenta la asistencia en una forma perenne, diaria, ¿sí? Porque lo vamos a tomar muy en cuenta. Y la otra disposición es que haya una constante evaluación, que haya un constante, digamos, revisión de lo que se está enseñando y de lo que se está aprendiendo. Y esto se va a lograr a través de la evaluación permanente, constante, durante el ciclo. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que cada semana se van a realizar 2 cortos evaluados. Yo les hablaba los días pasados, desde el lunes, les hablaba de solo un corto y que se iba a realizar el viernes de esta semana. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y que Sí, Lick, eso le iba a decir, de que hoy aparece para el jueves. Hasta mañana, hasta las 12. Sí, pero ese es otro corto. Es que a eso vamos, a explicarles esto. Entonces, miren, mínimo hay que hacer 2 cortos evaluados durante cada 2 semanas, durante el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? De que vamos a hacer el viernes un corto. Sí, ese siempre se mantiene. Pero también a nivel de miércoles, que es ahora, se va a realizar otro corto evaluado de todo el proceso de enseñanza que se ha efectuado hasta este día, que son 3 días. Estamos a la cintura de la semana, la mitad. Entonces la disposición es hacer 2 cortos evaluados cada 2 semanas previo al examen parcial del registro correspondiente. Repito, en vista de que es un curso intensivo y acelerado, es necesario tener pues evidencias constantes de la evaluación de ustedes. Porque
no es lo mismo desarrollar en 18 semanas el programa de una asignatura. Y ahorita se está desarrollando en 5 semanas el programa de una asignatura que tiene tres unidades valorativas. Entonces, vean, quiero que se asimile esto. El compañero me acaba de preguntar, mire, ¿cómo es eso de que ya para el 2 de diciembre, ¿verdad? Está que se va a cerrar, ¿verdad? Sí, así es, y que mañana cierra a las 12 de mediodía. Correcto. Entonces, ¿por qué va? Porque ese corto yo lo había programado para el viernes, pero con la nueva disposición, entonces lo que he hecho, cambiarlo y trasladarlo para este día, después de clase. O sea que ya no va a ser el viernes, sino que va a ser hoy a las 7 de la noche. Se va a abrir la herramienta y se va a cerrar mañana a las 12 del mediodía. ¿Por qué he dado ese periodo? Porque no les hablé nada el día de ayer. Créanme, entonces sería una forma muy intempestiva, sorpresiva, decirle, mire, ahora va a haber igual corto. Y después de las después de la clase a las 7 de la noche y se va a cerrar a las 12 de la medianoche. Entonces yo consideré que ustedes, para que asimilen la nueva disposición, ustedes lo pueden realizar después de clase, después de esta clase a las 7 de la noche. Ya no se va a cerrar a las 12 de la medianoche, sino que se va a cerrar a las 12 del mediodía del día de mañana. ¿Qué es lo que va a abarcar ese corto? Hasta donde lleguemos ahora. ¿Sí? O sea, todas las clases que hemos visto en los 2 días anteriores y lo que veamos ahora. Entonces, así las cosas. Entonces, ahora bien, recuerdan que yo les dije que el corte evaluado es tan importante realizarlo porque vale el 50%, les dije el del viernes. ¿Recuerdan eso? Bien, entonces, sí. como se ha dado este cambio de cómo operar, entonces hemos disgregado el porcentaje. ¿Sí? Lo hemos disgregado. Entonces, este corto evaluado de este día, que ustedes lo van a poder hacer a partir de las 7, va a valer el 10%. Y el del viernes va a valer el 35%. ¿Por qué? Porque va a ser retroactivo. Ojo, ¿qué significa eso de retroactivo? Que el corto del viernes va a abarcar estas clases y la clase hasta donde lleguemos el día viernes. Entonces va a ser retroactivo, entonces vale más. Entonces, pero miren, sumando el 10% y el 35% de lo del viernes, suman 45%. Y el 5% que resta para llegar al 50%, el otro 5% corresponde a la asistencia. Ojo. Entonces, también es importante que ustedes estén conectados. No con la cámara activa. No les exigimos eso, pero que sí que esté conectado. Somos pocos. Yo puedo aquí verificar muy bien quiénes estamos conectados. No les exigimos que estén con la cámara activa como yo la tengo. Entonces, ¿se entiende ahora lo que vamos a hacer? Pregúntenme. Consulten. Sí, solo para confirmar. Entonces, el examen va a ser ahora, habilitado esta mañana. El primero, corto. ajá. Y el otro sería este viernes. Correcto. Tal y como Ok. lo habíamos dicho. ¿Vale? Estaba claro desde ayer. Sí, sí. A lo que quiero llegar es que se va a aumentar una actividad más porque la disposición administrativa académica quiere que haya una constante, un constante proceso de evaluación.
en virtud de que es un curso intensivo y acelerado. Ok. Entonces se necesita como que estar verificando cómo están ustedes en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y también, hombre, cómo estoy yo también con la cuestión de la enseñanza. Es algo compartido, compañeros y compañeras, porque algo que también verifica cómo yo estoy abordando la enseñanza y también cómo ustedes están abordando el aprendizaje. Así las cosas. La asistencia también se va a tomar en cuenta, vale el 5%. Así que, por favor, conéctense. No dejen de asistir a esta reunión. Bien, vista así la situación y que está claro, me imagino. Vale. Sí, está claro. Sí, claro. Bien, entonces hoy a las 7 van a poder hacer el primer corto. Hoy a las 7, después de clase. Y la herramienta se les va a cerrar hasta las 12 del mediodía, del día de mañana. O sea que pueden, si alguien por A o B razón no está conectado, por favor avísenle. ¿Sí? Y que va a poder hacer el corto hasta las 12 del mediodía del día de mañana. Por favor. Ustedes se conocen más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el día de ayer estábamos también con los precursores, con los máximos exponentes de la sociología, de su origen, y también de los continuadores. Así que nos habíamos quedado con Carlos Marx. ¿Sí? Y ayer yo destacaba algo muy importante en Carlos Marx. ¿Sí? Y ustedes se acuerdan que yo lo destaqué aquel aspecto en el cual Marx no era sociólogo. No era sociólogo, sino que él era filósofo y economista. Y cómo en su producción académica, científica, no se refería en nada expresamente a la sociología, sino que a la filosofía y a la economía. El detalle es que en esa producción nosotros encontramos toda una sociología también, ¿sí? Para poder, como dicen, extraerla, ¿sí? Extraerla y poder, digamos, conformar un corpus teórico para la sociología. Eso es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, diría Carlos Marx, bueno, y en una forma inconsciente, no sé, también di mi aporte, di mi grano de maíz, estaría diciendo Marx en ese sentido. Entonces, vean, es necesario que también destaquemos eso que estoy yo diciendo. Entonces, entre sus aportes a la sociología se destacan el concepto y o categoría de lucha de clases. ¿Sí? Esta categoría o concepto de lucha de clases, Marx lo plantea en la concepción materialista de la historia, que es una tesis de él. Así se llama, la concepción materialista de la historia. Y él manifiesta pues, que la lucha de clases es como el motor de la historia, dice Marx. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en todos los estadios, en todas las épocas, en todos los momentos importantes que ha vivido la humanidad para ser transformada. ¿Sí? Entonces, la lucha de clase como aquella contradicción fundamental de cada época. Resulta que desde la comunidad primitiva hasta nuestros días, la lucha de clases ha sido como esa constante histórica transformadora en la cual hemos podido ver cómo lo viejo es sustituido por lo nuevo. ¿Sí?
O cómo lo viejo se resiste a darle vida a lo nuevo. Imagínense. Resulta que, bueno, Marx era un materialista por excelencia. Su tesis era un materialismo. ¿Sí? Y él planteaba eso. Entonces, miren, fíjense que en realidad los hombres en determinado momento de su historia entran en contradicciones antagónicas, ¿sí? E irreconciliables. ¿Por qué? Por el desarrollo material y espiritual al que llegan en esos momentos y que ponen de manifiesto intereses. ¿Sí? O sea, lo que yo les decía el día de ayer, las necesidades, ¿sí?, elevadas a intereses. Imagínense. Resulta que los seres humanos, al igual que los demás seres vivos, tenemos necesidades. Pero no todos los seres vivos pueden elevar sus necesidades a intereses. No todos, solo nosotros. ¿Por qué? Por el grado de conciencia, por la conciencia que también tenemos en nuestro cerebro. Ustedes en psicología, me imagino, porque la llevan, han podido también estudiar el origen de la conciencia. Resulta que la conciencia es exclusivamente humana. Los animales no tienen conciencia, solo el ser humano tiene conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva. ¿Sí? Es como la realidad está en mi cerebro. Es como la realidad objetiva está en mi cerebro y yo la expreso a través del lenguaje. Entonces dice Marx, bueno, miren, resulta que los seres humanos, en todos los procesos que ha vivido, o sus modos de sociedad, o su manera de ser sociedad, han vivido escenarios de lucha de clases, en donde vamos a encontrar polos antagónicos. En la comunidad primitiva no habían clases, dice Carlos Marx. Pero por ese desarrollo inusitado que se fue desarrollando, que se fue efectuando, resulta que llegó el momento en el cual se empezó a diferenciar los unos con los otros. ¿Por qué? Por el grado de desarrollo material y también espiritual. Resulta que determinados seres humanos o determinados grupos humanos no se desarrollaron tanto como otros grupos humanos. Entonces, resulta que se dio un proceso en el cual determinados grupos humanos se pusieron sobre otros seres humanos. Entonces, es cuando surge la propiedad privada. Y a la par de la propiedad privada surgen también las relaciones sociales de producción. Y a lo que nosotros le llamamos, eso es como el pecado original, ¿no?, para que existan clases sociales. Por eso es que se va a explicar el esclavismo. Después de las entrañas de la comunidad primitiva surge el esclavismo como modo de producción. Y ahí, ¿quiénes van a ser las clases sociales? Esclavos y esclavistas. Luego, de las entrañas del esclavismo surge el feudalismo. Y ahí, ¿cuáles van a ser las clases fundamentales? ¿Sí? El señor y el siervo. ¿Sí? Van a ser las dos categorías de clases sociales. Resulta que de las entrañas del feudalismo surge también el capitalismo. Y ahí, ¿cuáles van a ser las clases sociales fundamentales? El obrero y el capitalista. O lo que decíamos ayer, clase dominante, clase dominada. Entonces, vean, ese va a ser un trascendental aporte de Carlos Marx a la sociología, su categoría de lucha de clases.
esa categoría de lucha de clases es básica, es clave para explicarnos ese aporte de Carlos Marx a la sociología. ¿Sí? Entonces, aquí está la idea plasmada, el concepto y categoría de lucha de clases, el cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad, ojo, en el sentido de que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entran en relaciones las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde cuajan, ojo, esa palabrita es muy básica, en donde cuajan los intereses y necesidades materiales y espirituales, como hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. ¿Qué queremos decir con esto? La conciencia es un continuo hacerse. ¿Sí? Ayer teníamos niveles de conciencia, ¿sí? Pero es posible que ahora tenemos niveles mucho más desarrollados de conciencia. O puede darse también de que tengamos el mismo nivel, pero siempre tenemos esa posibilidad de tener mayores niveles de conciencia. ¿Sí? Por eso es que decimos aquí, hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. Todos, ustedes, yo, el señor que ahorita está vendiendo pan francés en la esquina, o el que va pasando, ¿sí?, en un taxi, comparten un pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Comparten un pensar, sentir y actuar. No hay de otro. ¿Sí? Todos los seres humanos. Otros a un nivel que otros. ¿Sí? De ahí que al acumularse las contradicciones de clases existenciales y vivenciales, se van configurando enfrentamientos entre grupos antagónicos. Que quede claro. Cuando hay antagonismo, la mejor resolución es negociar. En este país, en El Salvador, en la década de los 80 hubo una guerra civil en donde se manifestaron estos intereses antagónicos en una cotidianidad, diariamente, a través de la guerra. O sea que la guerra era la manifestación concreta de esos antagonismos, de esos intereses antagónicos. En 1992, y esto ustedes lo vieron en estudios sociales de bachillerato, se negoció. Porque no se podía seguir en un proceso de guerra, ¿sí?, indefinido. Nos estábamos matando mucho, mucho más. ¿Sí? Estábamos quedando tuertos, estábamos quedando putos, estábamos quedando sin muertos. Entonces era la de no acabar. Hay que negociar. Y a eso se llegó en 1992. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien. Aquí hay otro aporte fundamental del que no era sociólogo, ¿sí?, pero que sí aportó mucho a la sociología. Así sería considerar a Carlos Marx. Entonces, otro aporte fundamental. Catherine, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Catherine Barrera, ¿estás con nosotros? Sí, sí, claro. Por favor. Bueno, otro aporte fundamental, la teoría social del conflicto. La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad, la existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad, económicos, sociales, etc. Inmediatamente se explican a partir del principio de contradicción que se configura en la hondura de la existencia de ellos y que por lo tanto albergan las condiciones materiales y espirituales ellos mismos para que posibiliten los cambios revolucionarios cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias, Catherine. Bueno, está bien. Catherine nos acaba de manifestar el otro aporte fundamental de Carlos Marx.
y es la teoría social del conflicto. Para esta teoría social, los conflictos son permanentes en la sociedad. Ojo con eso. Por favor, entendamos en su verdadera dimensión esto que estamos diciendo. ¿Sí? Resulta que una dinámica social permanente y constante es que hayan conflictos. Ahora bien, los conflictos no se manifiestan siempre a flor de tierra, ¿sí? O en una forma bien expresa. Los conflictos muchas veces están encubiertos, ¿sí? Están en una hondura, como decimos aquí, ¿va? En una hondura social. Entonces, pero esa hondura social, al ir acumulando problemas inconclusos o irresolubles o irresolutos, brotan. ¿Sí? Brotan. Entonces, es ahí donde se configuran los conflictos. Algo que hay que tener mucho cuidado. Los conflictos entonces no desaparecen. Cambian. ¿Cambian de qué? De escenario. El conflicto entre clase dominante y clase dominada en El Salvador, al terminar la guerra, resulta que cambió de escenario. Porque desapareció la guerra. Desapareció el enfrentamiento armado. ¿Sí? Se callaron los fusiles, al menos los fusiles de la guerra. Porque después van a venir los fusiles o las pistolas o las armas de la delincuencia y de la violencia social. Ojo con eso. Entonces, es bien complicado al hablar de esta teoría social del conflicto, porque no estamos hablando de un conflicto o de conflictos en los cuales vamos a encontrar inmediatamente enfrentamientos cara a cara, sino que lo vamos a encontrar en determinados niveles. ¿Sí? Y ya Catherine nos leyó, ¿verdad? Cuando dijo la existencia de los problemas en los distintos niveles, dijo Catherine, de la sociedad, económico, social, etc. Imagínense que hoy estaba leyendo antes de la clase, antes de comenzar esta clase, que el 12 de diciembre va a haber una marcha de todas las organizaciones sociales de la sociedad civil salvadoreña. El 12 de diciembre. Una marcha en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Bukele. Ahí está el conflicto que habla Marx. Y me dice, ¿y hace cuánto Marx nos planteó esto? Eso es lo que yo quiero también hacer hincapié. Hace más de 200 años. Imagínense. Y tiene vigencia. Tiene vigencia esto. Porque el 12 de diciembre, la gente va a manifestar sus contrariedades, van a manifestar sus contradicciones sociales frente al gobierno de turno. Entonces, vaya un ejemplo revelador, porque es un ejemplo revelador. Entonces, con respecto a Marx, podríamos concluir diciendo, mire, dos grandes aportes que hizo Marx a la sociología. Uno es la lucha de clases y la otra es su teoría social del conflicto. Dos, que quede pues como algo que ustedes pueden también, pues, porque en una pregunta de examen puede venir eso y recordarlo bien. Bien, aquí tenemos entonces a
a otro personaje importante para la sociología. Y es Max Weber. Max Weber, Max Weber este sí va a ser sociólogo. Ojo, distinto fue con Marx, ¿sí? Que no siendo sociólogo hizo un aporte fundamental a la sociología, ¿sí? Este sí es sociólogo, ¿sí? Entonces, y va a ser como uno de los precursores, pero también continuadores de la teoría sociológica. Este no fue discípulo de Comte, como lo fue Emilio Durkheim en su momento, ¿sí? Max Weber tiene también, digamos, la importancia en la teoría sociológica porque es considerada una escuela más, una escuela sociológica más. Es considerado en muchos círculos. Max Weber. Cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. Imagínense. Por eso es que lo que acabo de decir tiene sentido. A Max Weber en muchos círculos intelectuales se le consideró pues una corriente teórica sociológica más. O sea que hizo un aporte muy sustantivo, muy sustancial. A tal grado que se le considera el creador, fundador de la sociología comprensiva. Y aquí entre paréntesis está escrita la palabra comprensiva, con H intercalada, ¿se fijan? ¿Sí? Esta no la van a encontrar en el diccionario. O si está, no va a ser un diccionario científico. ¿Por qué comprensiva con H intercalada? ¿Por qué creen ustedes? Porque no es cualquier comprensión. Esta comprensión es la que se deriva de un proceso científico de producción de conocimiento. ¿Sí? No todos comprendemos, pero no todos comprendemos. Todos podemos hacer lecturas comprensivas, pero no todos podemos hacer lecturas comprensivas, pero no todos podemos hacer lecturas comprehensivas. Porque ahí ya le puse la H intercalada, comprensiva. Los análisis comprehensivos solo se pueden hacer a nivel científico. Por eso es que está esta palabrita con H intercalada. Ojo con esto. Y en su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder, la burocracia, etc. Son categorías de análisis creadas por Max Weber o propuestas por Max Weber también. El tipo ideal, el poder y la burocracia. ¿Sí? Entonces, para Max Weber, la sociología era la ciencia de la acción social. ¿Sí? Ese era el objeto de estudio, decía él. ¿Sí? A diferencia de Comte y de Durkheim. Durkheim decía, Comte decía, mire, es el hecho. ¿Sí? Es la ciencia de los hechos sociales, la sociología. Eso lo decía Comte. ¿Ah? Pero luego viene Durkheim y también continuó y actualizó también ese criterio. Durkheim, Comte y Durkheim manifestaban de que la sociología era la ciencia de los hechos sociales. Pero Max Weber no. Se va a distanciar de ese criterio y va a decir, no,
La sociología es la ciencia de la acción social. Ojo con esto, puede venir en un examen. ¿Sí? Entonces, en su propuesta plantea que la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan, vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales, con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distinta índole. Entonces, Max Weber tiene aplicación para lo que va a ocurrir el 12 de diciembre en El Salvador. ¿Sí? Yo bien puedo hacer un análisis a la luz de Max Weber, porque el 12 de diciembre va a haber una acción social. Ojo, una acción social como proceso, porque ahí van a ir configurados intereses diversos, plurales y múltiples. Ahí va el problema va a ir manifestado el problema del Bitcoin, el problema del agua, el problema de los desaparecidos, el problema de la ayuda de los extranjeros para el desarrollo social, ¿sí? Va a venir el problema del derecho, del Estado de Derecho, ¿sí? Van a ir un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de intereses manifestados el día 12 de diciembre. Vamos a estar en clase, obviamente, y vamos a poder nosotros justipreciar eso. Max Weber hizo un panorama y diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Mira, este señor fue profeta. Profetizó algo muy cierto. ¿Sí? Y él muere en 1927 del siglo pasado, a principios del siglo pasado, siglo XX. ¿Sí? 1927 muere Max Weber. Y él ya había hecho un panorama y un diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Hoy con el capitalismo tenemos pandemias, tenemos enfermedades y lo vamos a seguir teniendo. Hoy con el capitalismo tenemos el problema del cambio climático. Hoy con el capitalismo tenemos el problema del desempleo, la crisis económica permanente. ¿Sí? El desempleo, la exclusión, la desigualdad permanente bajo el capitalismo. Yo ayer les decía, mire, en este curso vamos a aprender a analizar por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Más adelante en el curso. Bueno, también a Max Weber le importó sobremanera hacer estudios serios sobre las sociedades tradicionales. Miren, se nos está acabando el periodo, este periodo. Vamos a volver a las 6, ¿de acuerdo? Y seguimos. De acuerdo, Lick. De acuerdo.